AM530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16, en AM530, estamos más o menos bien. Más o menos bien. En AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...16:37, seguimos más o menos bien. Y este es el momento doctrinario, peronista doctrinario del programa. ¿Qué tenemos para hoy, Santiago Soray? ¿Cómo están, chicos? Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de la doctrina peronista, para variar, ¿no? Que siempre hablamos poco de la doctrina peronista. Los chicos hablamos poco de la doctrina peronista. Aparte estamos en una semana re peronista. Y bueno, estamos pensando un poco eso ahí. Hay como se nos da una transición, porque estamos entre ese momento previo al Día de la Lealtad, porque ya se nos viene el 17, y venimos de la movilización del 4 a ver a la Virgen de Luján. Así que el natalicio de Perón. Así que, bueno, también el claro, natalicio, un cumpleañito el natalicio de Perón. Bueno, la última vez habíamos hablado un poco de Las fuerzas del derecho a las bestias, ese primer libro mencionado como, bueno, el Perón enojado, ¿no? Porque es el libro que Perón escribe más recientemente después del golpe de Estado el libro en el exilio. Exactamente, después del golpe de Estado del 55, se empieza a conocer recién a partir del año 58 que es editado, entra clandestino a la Argentina el libro. Es un libro notable porque más allá del mito este ¿no? del Perón enojado, me estaba escuchando un poco bajo, perdón. Más allá del mito del Perón enojado, se da una cosa que es que Perón no pierde perspectiva sobre algunas cosas, digamos, cuando él empieza a reconstruir cómo se fueron dando los acontecimientos del golpe de Estado del 16 hasta el 16 de septiembre. Él rescata, digamos, este concepto de evitar la guerra civil de la Argentina. Recordemos que Perón había hecho un viaje por Europa y en ese viaje él había visto las consecuencias, los estragos de la guerra civil española. Y cuando uno se pone a reconstruir la historia del siglo XX, es notable ahí, digamos, el valor humanista de la perspectiva de Perón de evitarle al pueblo argentino
una guerra civil, ¿no? Elegir el tiempo y no la sangre. Sobre todo cuando uno piensa, no sé, por ejemplo, en el caso, digamos, de lo que fue Estados Unidos, es un momento del macartismo y la persecución a dirigentes que supuestamente tenían simpatías o no con el comunismo, las famosas audiencias del senador MacArthur. Después también, sino el otro lado, ¿no? Del otro lado del mundo, el otro polo, el polo soviético, y lo que fue el estalinismo, ¿no? Y la persecución a los pequeños terratenientes, a los pequeños dueños de las tierras, en los kulaks. Bueno, evidentemente esas grandes potencias no les importó, digamos, primar que los pueblos paguen con su sangre. Perón, en cambio, uno podría, digamos, pensar, digamos, que nunca perdió esa perspectiva del humanismo, esa decisión que finalmente, aparte el tiempo, le termina demostrando que tenía razón, ¿no? Porque termina regresando a Argentina. Es interesante porque él lo menciona en este libro, ¿no? En Las fuerzas del derecho de las bestias. Y ahí hay algo interesante también, porque es una forma también de la lealtad. Es una forma también de la lealtad de Perón con su pueblo, de pensar que él nunca pierde la perspectiva humana, ¿no? No ser valientes con la sangre de los demás. Y ahí me parece también que hay otra cosa que hay que pensar hoy, que el peronismo hoy también tiene que pensar un proyecto político que trascienda los odios personales, los sectarismos, que convoca al conjunto de la nación, digamos, sobre todo porque de alguna manera uno de los problemas de cómo se fue configurando las fuerzas, digamos, sobre todo la experiencia del Frente de Todos, ¿no? Que fue la que fracasó más recientemente en la historia del peronismo, solamente, digamos, convocando a un sector de centro-izquierda, pero no convocando al conjunto del pueblo argentino, que es algo que hemos dicho varias veces. Pero ahí, bueno, Perón dice, nosotros dejamos una mística, una organización y una doctrina. Y habla, ¿no?, de qué significa esto de dejar una doctrina. Ahí me gustaría hacer una mención lo que fue la semana pasada, porque tuve la oportunidad de peregrinar a la Virgen de Luján. Y me hizo reflexionar sobre esta frase que deja Perón en este libro del cual estamos hablando, Las fuerzas del derecho de las bestias, en donde dice, bueno, yo le dejo al pueblo argentino una mística, una doctrina y una organización. Muy bueno. Bueno, uno podría ver en esa peregrinación a la Virgen de Luján esos tres pilares, ¿no? Mística, organización y doctrina, ¿no? A mí me sorprendió, no me sorprendió porque la verdad que se ve todos los años, pero sí me sorprendió la cantidad, digamos, de organización y lo que fue, digamos, la asistencia a los peregrinos de todos lados, ¿no? De todas las provincias, de toda la provincia de Buenos Aires, de, bueno, una infinidad, bueno, sindicatos, de las parroquias, gente de todos lados, una peregrinación policlasista, algo muy interesante también para pensar, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos justamente de un proyecto político que convoca al conjunto del pueblo argentino, también hay que pensar, por supuesto, en términos policlasistas. Ahí vi varias cosas. Una es un nivel de organización sorprendente en torno a lo que son las ayudas, la asistencia de los municipios a los peregrinos, la intervención. No me lo crucé personalmente, pero estuvo el ex secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, también en la movilización, digamos, que va todos los años y estuvo presente. Me encontré con los compañeros de Principios y Valores en el camino. También mucha organización de la provincia de Buenos Aires, de los puestos del Ministerio de Desarrollo Social, en varios puestos asistiendo a todos los peregrinos que estaban en camino. Muchos compañeros, me sorprendió la cantidad de gente que vi con remeras pidiendo por la liberación de Cristina. Y me fui con una sensación, de hecho, pero tal es así que en un momento de la movilización entre Moreno y el general Rodríguez, terminamos cantando la marcha peronista con varios... Y bueno, es un fragmento de kilómetro que muy peronista, ¿viste? Que bueno, pero terminamos cantando la marcha peronista con varios compañeros ahí del trayecto de Moreno a general Rodríguez, y me quedé con la sensación de que se estaba percibiendo algo, esto que dice el compañero Rodrigo sobre, bueno, que hay algo que está cambiando en la marea.
tal vez propio de que se empieza a debilitar el proceso contrario, ¿no? El proceso de Milei, pero también es cierto que nosotros estamos todavía como en esa especie de alquimia que no se termina de consolidar, pero empiezan a aparecer señales por todos lados, ¿no? Acá justo hice mención a 3 elementos disímiles, ¿no?, del peronismo, ¿no? Vi que estuvo Moreno en la peregrinación, vi también que el gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo trabajando con puestos sanitarios, asistiendo a los peregrinos. También claramente vi un montón de compañeros de la Cámpora pidiendo por la libertad de Cristina. Estaba Juan Grabois también. No lo vi a Juan, pero bueno, hay un montón, digamos, claramente el peronismo en esta heterogeneidad, digamos, que hace un ratito describía el compañero, se movilizó, ¿no? Y ahí, por ahí, la mística está, la organización está. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta pensar efectivamente la doctrina, ¿no? Y cómo esa doctrina va hacia lo concreto. Y ahí hay una frase que para mí es extraordinaria, digamos, del libro de Perón, de las fuerzas de derecho de las bestias, que es una cosa que se escucha en esto. Dice, bueno, cada justicialista no solo conoce la doctrina, sino que la siente y la practica, ¿no? Se organiza intelectual y espiritualmente. Esto siempre resaltamos, lo importante de lo espiritual. Hablamos de una peregrinación a pedir a la Virgen de Luján. El pueblo agradecido le va a pedir a la Virgen de Luján. Dice, lo importante es que la doctrina nos permita a nosotros leer los problemas de una misma manera, ¿no? Y ahí es interesante esto que Rodrigo lo decía hace un ratito, sobre, bueno, cómo va a ser el proyecto del peronismo que le va a oponer al presidente Javier Milei, porque hay un montón de preguntas, de qué va a hacer el peronismo, porque Perón dice, ahí se abre, digamos, un gran problema. Perón dice, nosotros estamos tranquilos porque nos hicieron un golpe de Estado, pero dejamos la doctrina peronista y la mística, y el pueblo peronista va a hacer todo lo posible para recuperarse. Y bueno, efectivamente el pueblo argentino se organizó, venció, tardó muchísimos años, pero lo hizo. Perón volvió a la Argentina, pero ese regreso fue fallido, porque ese regreso no pudo construir una síntesis en torno a un programa político y económico. De hecho, sectores de ese programa cuestionaron el programa político y económico de Perón, y fue un problema, digamos, de los 70. De alguna manera, eso que Perón había dejado establecido, digamos, a fines de los 50, no se pudo terminar de consolidar en el proceso de los años 70. Y nosotros de alguna manera estamos en otro momento histórico, pero ante preguntas parecidas, porque todos nos decimos peronistas, todos tenemos ciertas coincidencias, marchamos juntos a Luján, movilizamos y nos peregrinamos juntos a Luján, desde los distintos sectores, pero todavía no nos ponemos de acuerdo sobre algunas cuestiones programáticas y por supuesto lo que se traduce también después de lugares, espacio de poder. De los espacios de poder y las discusiones, ¿no? Pero ahí es interesante pensarlo, para no meterme en la parte de la discusión de poder, sino meterme en la discusión del programa. Bueno, ¿qué va a pasar, digamos, con la discusión geopolítica? Digamos, Argentina, digamos, tiene que... ¿Cómo se va a reindustrializar la Argentina? Porque Perón, digamos, está claro que establece una pregunta sobre la reindustrialización de Argentina, digamos, ¿no? No solo en el derecho la fuerza del derecho de la bestia, sino en toda su obra, ¿no? Su acción de gobierno. Claro, su acción de gobierno, cuando claramente el tema de la reindustrialización y industrialización tiene un eje central. Bueno, la Argentina se va a preguntar por eso. ¿Es con China? ¿Nos podemos industrializar con China? Digamos, a mí me pasa que voy a la ferretería y cuando voy a comprar tengo que elegir entre el monocomando chino y el monocomando argentino, y es difícil para el monocomando argentino competir con el monocomando chino porque los chinos están más baratos. Sospecho a qué ferretería va usted, sospecho. Voy a una que está acá, a una que está en la calle acá cerca, en la calle Chile. Pero de verdad, digo, es una pregunta, digamos que... O sea que existe, la viste. Sí. Pero... es malo, no, ¿viste? No, Cuando se pone malo, es malo. Viene mala y mala. La otra vez veía una entrevista que le hacían al gobernador de la provincia de Buenos Aires en donde él se explayaba sobre un poco, le preguntaban un poco a ver si él podía hablar del programa. Y bueno, el gobernador como que iba tocando como distintos elementos, pero yo entiendo, digamos, esto es una cosa de interpretación que hago, que es difícil, ¿no? Porque tenés que llevar a todos de la mano, tenés que contentar a todos, digamos. No digas mucho porque... Y hay muchos proyectos políticos en discusiones. Y bueno, y un poquito con China no, un poquito con Trump sí, ¿viste? Todo una cosa confusa, ¿no? Porque
si por un lado reivindico el comercio exterior, que es una discusión que sobre eso parecía que tenemos una síntesis, sobre el tema de la administración del comercio exterior, es una batalla ganada, digamos, de los últimos años que de discusiones, sin duda, el próximo peronismo va a ser un peronismo que administre el comercio exterior. Es una discusión que ganó Guillermo Moreno en la discusión cultural interna del peronismo. Ahora después hay una discusión que no termina de estar saldada, que es más la discusión China, Estados Unidos, ¿qué pasa?, ¿no? Uno podría decir también que esto que estuvo sucediendo en las últimas semanas podría leerse en términos geopolíticos de si Estados Unidos está haciendo una apuesta fuerte con Milei en la medida en que también está tensionando con China, porque China también juega, digamos, y mete, ¿no?, A favor de la Argentina podemos decir que el mundo está dividiéndose en esas dos posiciones. No es que somos los únicos que no nos definimos, como para tirarnos por lo menos un poquito. No, por supuesto. Pero, sí, aparte vamos a calmarnos porque, viste, claro, decir dos veces eso y salen todos a decir, no, nosotros somos el único país que está intentando debatir entre... Pero hay algo, digamos, que está claro, que es que cuando pifiamos fue cuando nos olvidamos de la doctrina peronista. Cuando nos olvidamos de la doctrina peronista, Alberto Fernández empezó a decir, no, que Bob Dylan, que soy socialdemócrata. Cuando empezó con toda esa cantinela, no, somos en realidad de centro izquierda, no, yo me siento identificado con el progresismo europeo, bueno, ahí empezamos a pifiar mal, ¿no? Ahora que tenemos la doctrina peronista, podemos dar todos estos debates en torno a cómo industrializar el país, industrializarlo, acertando, digamos, en la decisión política, ¿no? ¿Qué significa América para los americanos? ¿Qué significa el continentalismo? ¿Cómo se da eso, no? ¿Cómo se entronca, ¿no? Nacionalismo, continentalismo y finalmente universalismo, que es el planteo de Perón, el planteo final. No es un nacionalismo sin pensar en que existen otros países, sino algo... Un nacionalismo, digamos, que finalmente, digamos, plantea una cooperación continental y finalmente una cooperación universal, pero una cooperación universal en base, digamos, a una realidad de igualdad social, no a la que propuso la globalización, que fue someter a los pueblos a los pueblos del mundo a condiciones malas, excepto los países que ya estaban desarrollados industrialmente. Esas son las preguntas que yo dejo. No con respuestas, sino para que sigamos preguntándonos para las próximas ocasiones. Un espectáculo. Les agradezco, chicos. Chicos, nos vamos a un temita y ya venimos. Las